Desayune con nosotros en esta entrevista de fondo y disfrútela porque le voy a contar que en 30 de cada 100 hogares de Costa Rica se piensa en heredar a los hijos en vida, algo a lo que no estamos acostumbrados. Esto refleja un cambio en la percepción de la herencia, Pau. Sí, es que conocemos muchas veces solo la figura de pasar los bienes, pero también existen otras formas donde el adulto mayor queda protegido. Pero bueno, vámonos a la otra cara de la moneda. En muchas ocasiones también hay hijos que manipulan a sus padres y hasta los maltratan para que les traspasen bienes. Cuidado porque la ley dice también que se podrían quedar sin nada. Bueno, y justamente hoy vamos a abordar este tema en compañía del licenciado Benjamín Gutiérrez. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en la revista. Al contrario, un gusto. Licenciado, bueno, figuras que estábamos hablando, comentándolas ayer, de hecho hasta por llamada, la donación. Muchas veces la gente piensa que la donación es la mejor figura para traspasar bienes a los hijos en vida. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, en realidad la donación es un regalo, hay que entenderlo así. La donación es cuando yo le regalo algo a alguien, lo que sea. Puede ser bienes muebles, puede ser bienes inmuebles, hay muchas figuras. Y efectivamente, yo pienso lo mismo, la donación es la mejor figura desde el punto de vista legal porque tiene muchos beneficios, baja los costos fiscales desde el punto de vista inicial porque no tenemos por qué hacerle un valor mayor, sino que lo vamos a hacer por el valor fiscal como tal, porque se hace por un monto relativamente bajo. Evidentemente hay que pagar los impuestos como tales, pero hay que saberlo. Y lo otro es que es revocable eventualmente ante una causal de ingratitud. O sea, si yo me porto mal con la persona que me dio la donación, yo podría eventualmente echarla para atrás, revocarla y quitarle todo. Entonces eso es muy importante. Tenemos que saber las reglas y las condiciones. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se protege uno ante una donación para que por aquello, como dicen en México, le vaya a salir chueco? Pues efectivamente, salir chueco funciona muy bien. Efectivamente, el término es así. Si a una persona yo le regalé algo, se supone que es porque la quiero bastante, se supone que es porque le quería dar algo especial y que, pues, darle un regalo. Ajá. Si esa persona no lo agradeció, se portó mal conmigo, entre los próximos 10 años, siempre que yo tenga la posibilidad de estar discutiéndolo, tengo la facultad legal, el artículo 1405 permite echar para atrás esa donación. Si me faltan el respeto, si hablan mal de mí, si le dijeron algo de mis papás, si me maltrataron física, verbal, psicológicamente, cualquier cosa que yo pueda demostrar, puedo reclamarlo dentro del año en que me hicieron ese respeto, esa causal de ingratitud, pero tengo 10 años completos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si hoy yo te doy a vos una propiedad y dentro de 8 años vos me faltaste el respeto, dijiste que yo soy un vagabundo, que no sirvo para nada, que tal por cual, y todo lo que se puede salir de estos temas, yo puedo ir al juzgado civil dentro de ese año de que vos me hiciste esa causal de ingratitud y revocarla. Entonces es muy importante porque la gente piensa a veces que yo entrego algo por las buenas y cuando me doy cuenta estoy atado de pies y manos. Y no es así, yo puedo perfectamente ir a revocarlo. ¿Puedo ir solo o tiene que ser con asesoría de un abogado? No, tiene que ser con un abogado porque es una demanda ordinaria ante el juzgado civil, pero muy importante principalmente por adultos mayores, lo que decía Sergio ahora, porque es más conveniente. Porque generalmente cuando los papás le donan a los hijos, lo hacen con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, pero todos sabemos que cuando llegamos a ese pico de la vida en donde empezamos a tener más años y nos hacemos más débiles y volvemos a ser como una etapa más infantil otra vez, es cuando empiezan los problemas, cuando empiezan a decir papá está molestando mucho, papá hacia aquí, hacia allá, mamá hay que tirarla a un asilo. En ese momento quedan desprotegidos y la mejor forma de presionarlos por esa mentira es diciéndoles, ¿se acuerda aquello que yo le devolví? Aquello que yo le regalé, aquello que estaba, por lo que trabajé toda mi vida y te lo di con todo el amor del mundo. Bueno, te portaste mal y te lo voy a quitar. ¿Qué pasa si yo veo que papá le traspasó a un hermano, pero que tal vez no estaba en sus condiciones? He visto muchos casos, desde que el papá está ebrio hasta que el papá está enfermo y traspasó. Sí, es muy interesante porque eso es lo que llamamos capacidad jurídica. Cuando yo tengo una situación en la que tengo que actuar legalmente, tengo que ir a un notario, tengo que ir a un abogado, tengo que ir a un juez, tengo que ir a una institución pública a hacer algo, tengo que tener mi sano juicio, tengo que tener capacidad volitiva y cognitiva. Eso es que tengo la capacidad de tomar decisiones y que sé que esto que estoy haciendo, o sea, cuáles son las decisiones que estoy tomando. Si por alguna razón yo tengo una condición, que estoy enfermo mentalmente, que tengo Alzheimer, que tengo una condición especial, que estoy alcoholizado, que estoy tomado, que estoy drogado, o bien que me están persiguiendo, o sea, me pusieron una pistola en la cabeza porque usted tiene que traspasarme eso. Eso es una afectación a la voluntad, una afectación a la capacidad, por lo tanto podría ser nulo relativamente o nulo absolutamente dependiendo de las condiciones. Y eso hace que el documento igualmente que esa escritura de traspaso que yo hice pueda ir a un juez civil a decirle estaba viciado en nulidad por estas condiciones y queda sin valor.
Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago la entrega, como usted lo decía ahora, de esa propiedad por la que yo trabajé toda una vida en forma de donación, de negación, no, eso, ya mi subconsciente me traicionó, la dono, ¿verdad? En forma ya totalmente voluntaria. En cuanto a los impuestos, ¿eso también podría bajar a la hora del traspaso? Bueno, es una buena pregunta porque la parte fiscal siempre tiene sus bemoles. El 355, si no me falta la memoria, si no, no me hagan mucho caso, pero por el código por ahí, pero en los 300 del Código Civil dice expresamente que el usufructuario, la persona que tiene el derecho de uso, tiene la obligación de pagar esos impuestos. Sin embargo, hay que ver cuál es el impuesto del derecho de uso y cuál es el impuesto de la propiedad, porque no es lo mismo. Vamos a un ejemplo, las sociedades, para no complicarlo mucho. Una sociedad anónima, yo tengo el derecho de uso de las acciones porque me las dio mi hijo, me las dejé en usufructo cuando se las doné a mi hijo. Entonces yo puedo seguir usando la sociedad como tal y voy a pagar los impuestos de todos los frutos y los beneficios que yo obtenga sobre esa utilidad. Pero el impuesto a las sociedades anónimas es un impuesto a la propiedad pura y simple. Ese impuesto no le corresponde a los usufructuarios, sino lo que le va a corresponder al dueño de las acciones, que son mis hijos. Entonces simplemente está muy claro que hay que pagar los impuestos, queramos o no, claro, pero hay que determinar quién es. Si el usufructuario va a tener la obligación de pagarlos, en el tanto sea por el uso y todos los beneficios que puede obtener, las ganancias y demás, y el propietario, todo lo que es su obligación sobre la propiedad. La gente siempre piensa que si hace un traspaso de una propiedad, el impuesto inmediatamente va a bajar. Eso era una tendencia de antes, donde se decía, no, hágalo por donación y no hágalo por compra y venta. El impuesto inmediatamente le baja. Sí, es un error de concepto, pero en realidad tampoco está tan mal. O sea, el tema es que si yo hago una compraventa, o sea, yo te voy a vender a vos, que no sos mi hijo ni sos familiar, pero yo te puedo vender una propiedad. Entonces yo te voy a vender la propiedad y una traslación de dominio, eso es que yo te entregué el bien y vos me pagaste una determinada cantidad. Eso es lo que cierra, lo que formaliza la compraventa. En ese momento, entonces, hay que pagar un impuesto por el valor del traspaso. Vos te vendí en 100 millones de colones, pagamos sobre 100 millones, aunque la propiedad, el impuesto fiscal, lo que es el registro, diga que vale 10 millones, porque la gente generalmente no actualiza los valores. Entonces, en ese sentido, Hacienda no va a perder, Hacienda nunca pierde, va a cobrar siempre sobre lo más alto. Pero si es una donación, como no hay una traslación de dinero, como yo no estoy pagando por nada, perfectamente puedo poner el valor fiscal, aunque sea muy, muy inferior a lo que dice realmente el valor de mercado. Entonces, desde el punto de vista práctico, la donación te permite pagar por el valor fiscal, mientras que una compraventa como tal te va a obligar a pagar sobre el monto más alto. Licenciado, usted ahorita mencionó un término que me encantaría que lo aterrizáramos más para comprender qué es un usufructo específicamente. Sí. Lo más simple es decirlo así, el usufructo es el derecho de uso que yo tengo sobre cualquier cosa. O sea, es cuando a mí me dan, sin ser propietario, me dan la posibilidad de explotar y sacar beneficios de una cosa. Entonces, pensemos en un alquiler. O sea, yo no soy dueño de la casa, pero me la dan con usufructo, entonces yo puedo alquilarla perfectamente. Puedo poner una tienda, puedo hacer un negocio ahí, sí, porque tengo el derecho de utilizarlo. E incluso puedo negarle al propietario que él haga lo que quiera hacer ahí. Entonces, tiene esa ventaja. Entonces, un usufructo, yo, por ejemplo, puedo determinar que voy simplemente a vivir en el lugar. Entonces, yo puedo usarlo y mi hijo dice, sí, pero papá, vos me donaste la propiedad, entonces mía, yo voy a vivir y vos vas a hacer esto. No. Yo pongo las reglas. Como usufructuario, yo digo qué hago, qué se hace, qué no se hace, qué se utiliza, qué no se utiliza, qué se explota, qué no se explota. Entonces, es muy importante tenerlo claro, eso sí, porque lamentablemente muchas veces se da eso. O sea, el propietario piensa que, el nudo propietario, se llama formalmente, piensa que tiene derecho sobre el bien y no es así. Va a tener derecho eventualmente a venderlo, evidentemente, a disfrutar de su propiedad, pero cuando el usufructuario salga del cuadro. ¿Qué tan protegido está el papá o la mamá? Por ejemplo, si Paula es mi hija, le dono la propiedad y pongo el usufructo. ¿Qué tan protegido quedo yo para vivir en esa propiedad? Muy protegido. En realidad, lo ideal sería que vos hagas la donación con usufructo de por vida y con cláusula de inembargabilidad. Ahí meto un término más. Bueno, eso yo no lo conocía. Sí, es un término que no extrañamente no se conoce mucho. Es el artículo 292 del Código Civil, esa es una limitación. Yo puedo perfectamente, cuando hago una donación, ponerle una limitación determinada. Puedo decir, por ejemplo, que te dono la propiedad, pero no permito que viva nadie más. Solamente vos y tu núcleo familiar inmediato, para evitar que metan novios y cosas de ese tipo. Entonces, puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo perfectamente porque el 292 me permite poner limitaciones de todo tipo. Lo interesante es que también me permite poner limitaciones contra terceros. Entonces, yo puedo perfectamente poner que por los próximos 10 años yo le dono, te dono vos la propiedad y pongo una cláusula de que no puede ser embargable
por nadie durante ese periodo. Entonces estoy afectando a cualquier tercero, a las tarjetas de crédito, a Seguridad Social inclusive, que no pueden tocar esa propiedad porque tiene una cláusula especial. Sería por 10 lo años. mejor, ¿no? Es maravilloso. Sí. De hecho, nosotros lo ponemos siempre. El único que quedaría evidentemente protegido es el acreedor hipotecarios, porque tiene un beneficio previo o si yo autorizo una creencia. Pero es la mejor forma de protegerse. Claro. O sea, muchas veces tenemos al adulto mayor que dice, bueno, yo ya tengo 80 años, ya estoy un poquito más grande, lo que quiero es ver si le paso a mis hijos. Puña, pero si mi hijo se jala una torta y vienen y se le embargan, no señor, haga la donación, lo hace con usufructo para que usted quede protegido y pueda de revocarle la donación si se porta mal, pero adicionalmente ponemos una cláusula de inembargabilidad para que ninguna persona pueda quitárselo por los próximos 10 años. Y es que si hay hijos, torteros. Ah, claro, sí, Totalmente. por supuesto. Ahora, con lo que usted decía de que yo puedo poner esa cláusula de que no puede entrar otra persona, que si mi hija se casa, que no me meta nadie aquí. Si mi hija incumple, ¿a qué se expone la persona que incumplió en este caso, por ejemplo? Sí, excelente pregunta. En realidad hay un cumplimiento formal de una cláusula registral. Entonces yo creo que ir al juzgado civil y ejecutarlo. O sea, siempre es ante el juzgado civil porque son condiciones que no están específicamente, o sea, no tienen un proceso especial para eso. Entonces es un proceso ordinario. Vamos al juzgado civil, le explicamos al señor juez, tenemos esta condición registral que dice que el artículo 292 tenía estas limitaciones y la persona que era beneficiaria de esas limitaciones no hizo caso. Entonces podemos revocar perfectamente la donación. Y en el caso, perdón, de una propiedad, ¿lo sacan de la propiedad? ¿O con qué plazo? ¿Le dan un chance para reacción o qué? Tienes que hacer todo un procedimiento. Primero vamos a lograr que el juez determine que efectivamente se dio la causal y entonces revoca. Una vez revocado, ya como es una persona que está viviendo en un lugar donde no tiene derecho. Entonces ya ni siquiera es un tema judicial. Como es una persona que está viviendo ahí casi que por tolerancia o porque quedó en una condición en el limbo, porque estuvo con un permiso inicial pero ya no lo tiene, legalmente se lo quitaron, vamos al Ministerio de Seguridad y hacemos un desalojo administrativo. Bueno, es un proceso que... Se las trae. Se las trae, exactamente. claro. Es un poquito técnico, pero al final sí, logramos recuperar todo. Okay. ¿Qué pasa si un hijo me dice, papá, quitémosle el usufructo a la propiedad y le voy a dar una plata? El papá acepta, ¿se le puede retirar así de fácil? Sí, claro. Lo que pasa, o sea, el usufructo se puede eliminar únicamente por muerte, por vencimiento del plazo, porque puede ser que el usufructo no sea por vida, sino que yo lo doy por 10 años, 15 años, 20 años, o bien porque yo renuncie al mismo. Entonces yo puedo renunciar al usufructo perfectamente. Lo que pasa es con adultos mayores, a mí me preocupa mucho, eso lamentablemente no está establecido por ley, pero debería estarlo. Cuando tenemos determinada edad somos más vulnerables, tenemos una condición en la que es más fácil mortificarnos, más fácil meternos miedo, más fácil manipularnos para decirnos a usted, papá, ya no me querés o tal cosa, mira, te voy a mandar a un asilo. Ese temor del adulto mayor se da mucho en esas condiciones. Entonces, cuando hacemos una revocatoria voluntaria, el notario, por lo menos el notario, se lo pido a los colegas, hagan el ejercicio de verificar bien si efectivamente ese señor está firmando la revocatoria por voluntad propia y no porque está siendo manipulado. Porque lo acabas de decir muy bien, papá y el hijo se ponen de acuerdo porque yo te doy una plata para que quites el usufructo, pero ¿cómo sé yo que no te estoy manipulando, te estoy obligando? Y esa plata nunca va a llegar a la cuenta. Entonces hay que tener cuidado porque el CONAPAN en eso tiene mucho trabajo, pero si no se enteran no hay mucho que hacer. Y por lo general los adultos mayores como que no se van mucho a la confianza, a la pura fe a la otra persona a la que le están cediendo este beneficio. Es que son los hijos. Exactamente, Sí, pero hemos visto casos de casos no. aquí en la revista tremendos que uno no se imagina. Ahora, el beneficiario del usufructo también tiene obligaciones tributarias. Sí, claro. O sea, la obligación tributaria que va a tener el usufructuario es sobre todos aquellos beneficios. Vamos con lo más fácil, es el alquiler. Yo alquilo la casa como usufructuario. O sea, la casa se la doné a mi hijo, pero yo quedo con el derecho a hacerlo. Ese alquiler, si supera el monto de lo que establece el INEC, más de 400.000 colones, según recuerdo, tiene que pagar impuesto de IVA. Entonces, ese IVA, ¿a quién le corresponde? Le corresponde pagarlo al inquilino, pero yo como usufructuario soy lo obligado a hacer la declaración. Entonces siempre hay una obligación fiscal, nada más que hay que determinar quién la tiene. ¿Hay posibilidades de traspasar ese usufructo? Que la persona diga, bueno, ya estoy a punto de fallecer o ya me quedan poquitos añitos, me estoy sintiendo mal, pero quiero que mi esposa quede protegida y que mis hijos nunca la saquen de mi casa. ¿Yo le puedo traspasar? Excelente pregunta, Sergio. Excelente pregunta porque la gente piensa que sí y no, es ilegal. El usufructo yo no puedo traspasarlo. Puedo darle beneficios a alguien más para que lo use mientras yo estoy en vida para que se vea utilizado, pero siempre queda con las mismas condiciones. ¿Qué es lo que sucede? La gente dice, yo voy a dejar el usufructo que me dieron, lo voy a dejar en el testamento para que otra persona lo siga usando. Entonces queda lo que dicen en la iglesia, cuando hablamos en latín, per secula seculorum, o sea, queda eternamente entregado un beneficio que no era para toda la vida. Entonces, no se puede hacer de esa manera. De hecho, hay prohibiciones expresas. ¿Qué se puede hacer para
para protegernos a todos, hagan un usufructo compartido, porque yo sí puedo tener un usufructo sobre varias personas siempre que la ejecución del mismo sea en el mismo acto. Todo tiene que estar hecho en el momento. Puede hacerse después, pero siempre para el mismo disfrute. O sea, la casa, que el ejemplo más simple es ese. La casa yo voy a ponerle a papá y a mamá que tienen el usufructo. Primero se lo puse a papá y después me quedé dándole vuelta, pues mira, mamá no quedó protegida. Vamos a darle también el usufructo, pero es para el uso de la casa. Lo que yo no puedo hacer es, en un negocio, en una sociedad, vamos a darle un usufructo a Carolina para que Carolina haga un desarrollo inmobiliario. Y le vamos a dar uno a Manuel para que Manuel haga una empresa de otra cosa. O sea, son usufructos distintos. En el momento que se divide, es prohibido por ley. Entonces, lo que hay que hacer es pensar que el beneficio va a ser igual para todos, para que no haya ningún inconveniente y puedan simplemente disfrutar la cosa, sacarle todo el beneficio posible y principalmente protegerse de cualquier mala crianza de nuestros hijos. Licenciado, hablemos de la compra y venta ahora. ¿Cómo se utiliza la figura de la compra y venta a la hora de traspasarle un bien a un hijo? Sí. Voy a explicarlo de una forma distinta. Cuando hablamos de cualquier tipo de traslación, de traspaso, uno habla de compraventa, es cuando hay un intercambio de dinero. Cuando llegamos a un acuerdo de cosa y precio y yo te voy a traspasar una propiedad por X monto. La donación es también una traslación de dominio. Yo le voy a pasar el bien a otra persona, pero en ese caso lo voy a hacer a título gratuito. Entonces ahí hay una diferencia inmediata. Pero puede haber traslaciones intervivos, que decimos nosotros, en el momento en que se da por una situación forzosa. Yo puedo perfectamente perder una propiedad por un embargo. No pagué la casa por la razón que sea, la hipoteca, y me la quitan. Esa ejecución también es una traslación. Entonces, lo que hay que entender es que la compraventa siempre va a ser onerosa, siempre va a haber un intercambio de dinero. Hay que tener mucho cuidado cuando, lamentablemente, nuestros hijos, a veces, yo a veces no caigo muy bien con esas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con los hijos. A veces hay que caer mal. Sí, los hijos a veces se portan bastante mal en esas cosas porque, bueno, ven programas como esto y entienden que con la donación me pueden quitar la propiedad. Entonces, con la donación, si yo me porto mal y estoy anticipando que me voy a portar mal algún día, entonces voy a pensar en que lo hagamos por compraventa. Y efectivamente, si es por compraventa, no hay forma de revocar esa donación, esa traslación. Entonces, lo que hacen es, hagamos la compraventa, pongamos que papá le vende al hijo. Pero en realidad nunca hubo un intercambio de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Una donación simulada. Entonces, ahí tendríamos que ir al juzgado civil. ¿Es un delito? Un delito no, pero es una falta, bueno, podría ser un delito, podría ser, ahí tenemos al penalista, él nos puede ayudar, pero me parece que sí, eventualmente podríamos hablar de un tema de estafa, eventualmente, pero mal que bien, desde el punto de vista civil, lo que tenemos es una donación que está viciada de nulidad, un traspaso que está viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque se dice que fue con dinero, lo cual automáticamente lo convierte en un bien ganancial, desde el punto de vista de que la esposa estuvo presionando, ponerlo de esa forma, porque yo lo que quiero es que eventualmente tener mi tajada. O bien porque los hijos lo que quieren es evitar que se pueda hacer la revocatoria de ingratitud. Entonces, en ese caso hay una nulidad, una nulidad relativa, porque hay una condición en la que podría haber un vicio en ese sentido. No hubo intercambio de dinero. Entonces, perdóname, pero ahí no hay una compraventa formal. Vamos a abrir la línea telefónica, Pau, 2101-2020. Si usted tiene alguna consulta, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, que ya está abierta para todo este tema que siempre se las trae. Este tema también, como Pau comentaba, cuando no hay dinero de por medio, ¿verdad? Fijarse mucho en si lo vamos a hacer por donación, pero ojalá buscar una asesoría buena de un abogado. Es fundamental, o sea, la asesoría en esos casos, además de que tienen que hacerlo con notario, quieran o no quieran, es fundamental que entiendan las figuras. Es muy importante que entiendan que hay que protegerse para adelante, hay que proteger a nuestros hijos de sí mismos y hay que proteger todo el patrimonio que tenemos. Muy importante que yo puedo donar cualquier cosa, o sea, yo puedo entregar en regalo una propiedad, un vehículo y demás. Lo que pasa es que el tema es que hay cosas que no son inscribibles, por ejemplo, que entonces hay que entender que si yo te entrego, voy al ejemplo más grosero, que la facultad lo vimos hace 100.000 años, el anillo de compromiso. O sea, yo te propongo matrimonio, te doy el anillo y el anillo costó 2 millones de colones. Eso es un regalo caro. Y vos me dijiste, al día siguiente, mira, ya me aburrí de vos, Benjamín, no quiero verte nunca más, pero el anillo es mío, porque es un recuerdo. Bueno, formalmente es una donación, pero yo te regalé un anillo. Entonces yo tendría que ir a demostrarle gratitud porque nos íbamos a casar, hice todo el tema, hice toda la inversión y me quitaste el anillo. Ya solo por ahí empezamos con un problema. Pero tendría no solamente que demostrarle gratitud, sino que demostrar la donación como tal. Y el problema es que con la donación, según nuestro dichoso Código Civil, todo lo que sea arriba de 250 pesos, no colones, 250 pesos, dice el código, tiene que ser en escritura pública. Yo no hice una escritura pública para comprar el anillo, no te lo pasé. Entonces es un tema que judicialmente se las trae, pero podría perfectamente revocarse. Hay un vacío ahí, entonces. Efectivamente. Entonces todo lo que tenga que ver con plata, como acabas de decir, que es lo que genera todos los problemas y lo que nos mueve a todos, tiene que tener mucho cuidado porque hay que establecer claramente cómo se origina, dónde se origina y cómo vamos a protegernos de todo el mundo.
Sergito y licenciado, tenemos a doña Ania desde Atillo. Adelante con su consulta. Gracias por creo que llamarnos. Ciudad Colón, vamos a hacer Ay, ¿en Ciudad serio? Colón. Sí, yo creo que pasó. Es que en Atillo Fuimos era la primero a Atillo presa. y después Sí, pasamos. perdón. Casi Doña Ania, circunvalación ¿cómo igual. me le va? Muy bien, gracias a Dios. Una preguntita rápido. Mi papá murió hace 3 años y él tenía varias propiedades, pero mi mamá siempre fue infiel, ¿verdad? Entonces mi mamá no me quería porque ya yo soy hija de mi papá también, ¿verdad? Entonces ella tuvo 3 hijas. Una que no, mi papá tuvo que aceptarla porque él no sabía que no era hija. Y mi mamá arrasó al final con las propiedades de él, ¿verdad? Y me puso a mí medidas cautelares para que yo no viera papi. Okay. ¿Qué posibilidades de pelear eso ahora, actualmente? Muy bien, muchas gracias. Sí, doña Ania, es muy importante que consulte con un abogado porque sí tiene posibilidades. Tiene 4 años desde que se hace la repartición de la herencia para impugnarle, para pedir la revocatoria y ver qué pasó, si se hizo bien o no se hizo bien. Aquí lo más importante es tener claro que hay que ver si hay testamento, si efectivamente le dieron las cosas con testamento o no, para ver si tenía derecho o no. Hay que ver las condiciones de gananciales, porque estamos hablando que ella es la hija, pero hay que ver si la mamá tenía derecho a ganancial el 50%, pero de igual manera, si no hay testamento, automáticamente tiene derecho a heredar, aunque sea un porcentaje. Entonces, lo que tiene que hacer es, indistintamente las medidas cautelares y demás, primero que todo es entender si tiene derecho hereditario. Y después hay que verificar, porque lo que está diciendo, mi mamá era infiel. O sea, mi mamá no se portó bien, pongámoslo de una forma más distinta, o sea, mi mamá fue ingrata. Yo puedo perfectamente alegar la ingratitud aquí no, porque la ingratitud es únicamente para donaciones, pero puedo alegar que esa persona es indigna para recibir la herencia. Eso sí puedo hacerlo. Entonces, si esa persona no se portó bien con la persona que está heredando, en este caso fue infiel y la maltrató y le hizo un montón de cosas, en este caso hay una sevicia, hay un maltrato psicológico y demás, yo puedo perfectamente alegar que es una persona indigna para heredar y quitarle ese derecho. No tengo derecho a quitarle el 50% de bienes gananciales, pero si no son gananciales, sino que tiene un derecho hereditario, podría perfectamente revocarlo. Entonces, a doña Ania, sí, búsquese un abogado, hagamos la revisión correspondiente para que se pueda hacer el análisis y quítele todo lo que es suyo. Vámonos hasta Sarchí, a Paula encanta ir a Sarchí. Uy, me fascina, sí, a ver carretas y a desayunar. Ahí está don Carlos nos invita. Sí, buenos días. Adelante. Hola. Sí, una pregunta, ¿con cuánto tiempo se podría revocar una donación? Muy bien, muchas gracias. Sí, lo voy a explicar de una forma simple porque yo sé que a veces se pone un poquito técnico. Usted tiene, según el 1405, hay que apuntarse ese artículo, 1405 del Código Civil, es el único artículo en todo el ordenamiento jurídico de Costa Rica que habla de eso. Le permite a usted, por cualquier falta de violencia patrimonial, física, sexual, psicológica, cualquier tipo de falta de respeto para usted o para sus seres queridos, echar para atrás, o sea, revocar una donación por una causal de ingratitud. Usted tiene un año desde el momento en que esa situación se dio. O sea, si a mí me faltan el respeto hoy, yo tengo hasta un año para reclamarlo judicialmente ante el juez civil de que esa condición pasó, con todas las pruebas posibles, testigos, videos, documentos. Si fue un WhatsApp que me insultaron por ese lado, maravilloso. Si fue por redes sociales, sáquelo el pantallazo, pero tengo hasta un año para hacerlo. El tema es que tenemos que tener muy claro también que ese derecho no es eterno. Si bien el artículo no lo dice, el 1405, hay que entender que hay un tema de caducidad o prescripción que funciona siempre en el aire porque hay un tema de seguridad jurídica. No podemos estar eternamente beneficiados de algo. Entonces, el 868, si mal no recuerda, no me mata la memoria, el 868 del Código Civil establece también un límite de 10 años para los reclamos de cualquier tipo de derecho. Entonces, entender nada más que yo puedo revocarla dentro del año siguiente que me hicieron el daño y puedo hacerlo desde 10 años para adelante, del momento en que yo formalicé la donación. Ok, nos vamos más cerquita de mi casa, nos vamos a Cartago con don Eric que nos está esperando. Sí, estaba frito hoy, fresquito. Adelante, don Eric. Buenos días, una pregunta. Mi consulta es lo siguiente. Mi papá en su fruto dejó a 2 hermanos míos. Bueno, mi papá murió también y mi papá, y en su fruto le quedaron a ellos 2, pero un hermano mío que se juntó y la consulta es si ella, digamos, ya tiene 3 años y a una herencia ya tiene derecho. Esa es mi consulta. Muy bien, muchísimas gracias. Una unión libre. Gracias. Se juntó la persona, tiene 3 años, pero no se ha casado. Si ella tiene derechos, es lo que pregunta. Bueno, es una muy buena pregunta y es muy importante tener claros los plazos. La unión de hecho te da derecho a heredar, te da derecho a pedir pensión, te da derecho a todos los bienes gananciales, inclusive la relación, pero tiene que ratificarse y reconocerse esa unión. Esa unión tiene que reconocerse ante el juzgado de familia de entre los 2 años siguientes, máximo 2 años siguientes al momento en que se terminó esa relación. Si terminó por muerte, tengo 2 años para reconocer la unión. Si fue que vivíamos juntos, nos peleamos y nos separamos,
Tenés 2 años o tengo 2 años para salir corriendo, reconocer esa unión si quiero reclamar derechos gananciales, derechos de herencia y derechos de cualquier tipo. Si habla de 3 años, espero que sean 3 años de estar juntos. Tiene que esperarse que se rompa la relación para poder hacer el reconocimiento, pero son 2 años después. Si lamentablemente me está diciendo que los 3 años son porque se separaron hace 3 años, ya no tiene derecho a reclamar nada. Licenciado, ¿cómo se hace ese reconocimiento entonces? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué llevar? ¿Tengo que llevar testigos? ¿Cómo funciona? Sí, es muy importante. Las pruebas siempre son fundamentales y en este caso la carga de la prueba, la obligación de probar la tengo yo, que soy el que quiere reconocer la unión de hecho. En este caso me voy a ir a presentar al juzgado de familia con testigos, con recibos de la luz, con fotografías, con cosas que demuestren que yo estaba viviendo con esa persona de forma libre, pacífica, ininterrumpida, notoria. O sea, todo el mundo puede saber que Benjamín estaba viviendo con Pau en una casa en esas condiciones. Entonces, yo puedo reclamarlo, sí, pero tengo que hacerlo ante el juzgado de familia en ese periodo. En caso contrario, no pierdo todo el derecho y, más importante, pierdo el derecho ganancial, que es lo que es más delicado. O sea, el 50%, todo lo que produjimos juntos en ese periodo, lo puedo perder si no hago reconocimiento. Yo creo que hay que tocar el tema de las sociedades anónimas, pero también lo podríamos tocar la otra semana si usted tiene espacio en su agenda. Pero las sociedades anónimas, ¿cuánto protegen para heredar en vida? Las sociedades son maravillosas desde muchísimas condiciones, porque facilitan temas, facilitan los costos, son muchísimo más baratos traspasar acciones, evidentemente, que traspasar impuestos más de una vez. Pero el tema es que les agarramos un estigma por el hecho de que nos metieron el impuesto a las sociedades anónimas hace un tiempo. Mi querido país, el país de los impuestos. Entonces tenemos que entender que eso hizo que mucha gente se echara para atrás. Pero las acciones funcionan muy bien. Desde el punto de vista hereditario, baja los costos un montón. Si el abogado que está enfrente, y vuelvo a caer mal a la gente, si el abogado tiene la intención de que la gente haga la traslación rápidamente y no sacar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a traspasar son las acciones y no los bienes de esa sociedad. Entonces yo puedo poner todo en ese lugar y las acciones tienen un valor nominal que puedo perfectamente trasladar de muchas maneras. La otra forma es que igual, con un simple endoso, puedo también poner a la persona en posesión de los bienes, dándole derecho a administración, puedo poner limitaciones, puedo poner cláusulas de inembargabilidad, puedo poner donaciones para evitar que haya gananciales. O sea, la sociedad permite muchísimos movimientos y es mucho más sencillo si lo tenemos bien organizado desde el principio, pero efectivamente es técnico y hay que trabajarlo un poquito. Ahora, con el tema esto igual de la sociedad, licenciado, si por ejemplo la persona fallece, la que presidía la sociedad anónima fallece, ¿qué sucede? ¿Cómo hago yo para poder heredar o para poder hacerme cargo del resto de bienes que están bajo el nombre de la sociedad anónima? Sí, bueno, es una buena pregunta y de hecho es una consulta muy general que se hace. Hay que entender porque es un tema más corporativo, más comercial. Cuando tenemos un representante legal en una sociedad y esa persona fallece, el Código de Comercio establece 2 meses para que esa persona sea sustituida por la Junta Directiva. O sea, la Junta Directiva tiene una obligación de tener siempre a un representante legal para que la sociedad no esté acéfala. Acéfala significa que esa sociedad tenga un representante legal, que no quede en el aire y que no quede sin posibilidad de actuar. Entonces tenemos 2 meses para hacerlo indistintamente quién sea el dueño o no. Eso lo hace la Junta Directiva. Los que toman decisiones formalmente en una sociedad anónima son los socios, que son la asamblea de socios. Entonces los socios son los que van a tomar esas decisiones como tal para poder nombrar a otra persona y administrar. Entonces lo importante es quién tiene las acciones. En este caso, si vos sos dueña de las acciones, puedes perfectamente tomar muchas decisiones. Vamos a una asamblea, hacemos votaciones, determinamos qué queremos hacer y hacemos o los nombramientos, los cambios, otorgamos poderes, ventas, todo lo que quieras hacer en esa línea. Pero una vez que tenemos bien estructurado, la sociedad no tiene una cosa que ver con la otra. Bueno, eso es muy importante saberlo. Ahora, claro, sacar los bienes de una sociedad para traspasarlos a nombre de una persona es muy complicado. No es complicado, pero es caro. O sea, el tema es que por eso la sociedad tiene una funcionalidad interesante, Sergio, porque yo le voy a traspasar los bienes una sola vez a la sociedad. Porque de esa manera queden todos con acciones y esas acciones permiten que jueguen de una forma o de otra y tengan una participación determinada según la cantidad de acciones. Pero si yo lo que estoy pretendiendo es pasarlo a la sociedad ahora, ya pagué el impuesto de traspaso y pagué el impuesto de utilidad, que ahora hay un montón de impuestos en esta línea, y después voy a traspasarlo otra vez, no tiene sentido. O sea, si lo vamos a pasar a una sociedad porque queremos bajar costos y tener una administración patrimonial más ordenada, perfecto, hagámoslo una vez y hacemos un acuerdo de accionistas en donde tenemos claro cómo va a funcionar para que no estemos haciendo pagos innecesarios de impuestos. Si lo que queremos es más adelante dárselos a los hijos, no lo metan en una sociedad de entrada, no tiene sentido. Licenciado Benjamín Gutiérrez, de verdad que interesantísima esta entrevista y sobre todo porque nosotros también, aunque vemos tal vez la muerte muy lejana, todos somos de la muerte y tenemos que estar un paso adelante siempre, sobre todo si queremos proteger a nuestros seres queridos, ¿verdad? Así, el único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Y la muerte. Le agradecemos muchas gracias. Muchísimo. 8:30.